compromiso no es prácticamente la parte de venir y completar estas reuniones, sino el hecho de poder llevar a cabo. Ustedes, como les decía, ustedes no van a poder realmente comprobar si esto funciona si no lo llevan a la práctica. Entonces, esa es la parte que ustedes en su momento pues tienen que llevar a la comprobación, y vamos a hacer todo lo posible para ayudarles y colaborarles para que ustedes puedan realmente entender, llevarlo a cabo y poner todas las circunstancias para que podamos practicarlo también. Vamos a orar, vamos a poner esto en las manos del Señor y que la honra y la gloria sean para Él y no para nosotros. Padre, gracias te damos por esta reunión que estamos aquí. Gracias, Padre, porque estamos con un objetivo, una finalidad, que es poder, mi Dios, hacer la labor de evangelización y la labor de discipulado. Padre, ayúdanos, Señor, a poder llevar a cabo esto para tu honra y tu gloria. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos la comprensión que necesitamos para tu honra y tu gloria, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El 98% de las personas que están dentro de nuestras iglesias no llevan a este punto de poder hacer la labor de discipulado. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos desaprovechando una gran cantidad de oportunidades para poder llevar a cabo la labor de discipulado. 98% de los cristianos en nuestras iglesias no están haciendo la labor de discipulado. ¿Por qué no lo hacen? Y aquí quiero que podamos participar. ¿Por qué creen ustedes que las personas no hacen la labor de discipulado dentro de las iglesias? Por temor. Sienten esa parte de decir, ¿qué voy a hacer? Sinceramente no sé cómo hacerlo. Y sienten como esa falta de impulso para dar el siguiente paso. ¿Alguien más? Timidez, temor, timidez, sí, va a ir combinadito. Falta de conocimiento, falta de preparación. ¿Alguien más? Podríamos decir que falta de tiempo por los trabajos. Falta de tiempo por los trabajos. ¿Alguien más? Falta de compromiso. Ok. Ok. ¿Cómo le llego a la gente? Yo le hablo a mis personas, a mis compañeros de trabajo, pero no como, yo les digo, es que yo esperaba, porque estas cosas aquí y allá. Sí. Pero no sé cómo se debe hacer paso a paso. Ok, está bien. Y está bien, pues esta es la oportunidad para poder comenzar esa etapa de poder entender cómo hacerlo. Siempre hagamos la diferencia entre lo que es la labor de evangelismo y la labor de discipulado. Y reconocemos que cuando vamos y predicamos el evangelio, Dios se encarga de dar los frutos. En Él recae la responsabilidad de que la persona pueda entender que necesita un Salvador. Es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no podemos convencer a nadie. Pero viene la parte de que cuando alguien viene a los pies de Cristo, es el tiempo de poder discipular a esa persona. ¿Por qué no lo hacen? Ya dimos algunas referencias, yo anoté algunas aquí. Una, pues está el punto de que no sé cómo hacerlo. Nunca he sido enseñado para poder hacerlo. No tengo tiempo para hacerlo. No sabía que tenía que hacer discípulos. Eso lo podría hacer alguien más preparado, como un pastor, un líder o algún misionero. Pero llegaría el punto también que si alguien dice no quiero hacerlo, ahí es de ponerle mucho cuidado. Porque no es tanto la parte de no querer hacerlo. Tiene que nacer en nosotros el querer hacerlo. Y tenemos que ver la manera de cómo aprender a hacer la labor de discipulado. Obviamente la labor de evangelismo, pero también la labor de discipulado. Por eso hay que invertir tiempo, hay que invertir recursos, hay que invertir nuestros dones espirituales. Todo tiene que ser simple, bíblico y reproducible.
Si nosotros comenzamos, tenemos que enseñarle a otros creyentes a hacer esta labor. Ahora bien, pues vimos algo, vamos a recapitular un poco, y yo quiero pedirle a algún voluntario que me quiera venir y hacer en este tiempo lo que dice Marcos capítulo 4, versículo del 26 en adelante, acerca de la parábola. Parábola del sembrador. ¿Cómo es el hecho de tomar los 4 campos? ¿Quién me lo quiere venir a hacer aquí? Que quiera tener ese privilegio. Son 4 campos. Este sería el primero, este el segundo, el tercero, el cuarto. Marcos 4, 26. Lo vamos a leer para darle un buen sentido nuevamente a este tiempo. Marcos 4, del 26 al 29. ¿Alguien que me lo quiera leer? Decía además, así es el reino de Dios, como cuando uno ve mucha semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y empieza sin que él sepa cómo, porque Jesús lleva un fruto en la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga, y con el fruto que está maduro, se dio en la hoja, porque la seca. Ok. Y ahí está lo que es el proceso de todo lo que es la siembra, el crecimiento y luego la cosecha. Ayúdenme. ¿Quién quiere venir? ¿Cómo es el primer paso? ¿Ah? Ok. ¿Qué es este espacio aquí? Un campo vacío, ¿no? Hay un campo vacío. Se supone pues que ya el campo está preparado. Nosotros no tenemos que arar ni preparar la tierra. Ya todo está preparado porque Dios lo ha hecho. Dios ha preparado la tierra. Entonces, en primer lugar, pues tenemos un campo vacío. Luego el segundo campo, ¿qué sigue? La semilla. Entonces, viene la parte de poder sembrar la semilla. Entonces, reconocemos de que la iglesia hace estas dos funciones, ¿no? Reconoce el campo vacío y va y riega la semilla, que es la palabra del Señor. Exacto. La entrada y luego el evangelismo. Entonces, en esta parte, pues, está lo que es la entrada, donde vamos a llegar con el evangelio. Luego viene la parte de lo que es el evangelismo. ¿Y qué sucede en este número 3 aquí? Brota, ¿no? Qué interesante, porque no toda la semilla que es sembrada, aunque la palabra, dice la Escritura, que no regresa vacía al Señor, siempre logra un propósito, ya sea que la persona reciba a Cristo o ya sea que la semilla quede ahí sembrada. Entonces, en algunos no va a brotar, pero en aquellos que toman el Evangelio, reciban a Cristo como Salvador personal, van a comenzar a brotar. ¿Y qué sería esta parte de aquí? La iglesia estaría más aquí, pero sí es cierto, ¿no? La iglesia se viene comenzando desde aquí, pero aquí es la parte del discipulado. Y prácticamente el discipulado da el crecimiento. Ojo, el crecimiento lo da Cristo, pero nosotros con nuestros dones espirituales contribuimos a la parte del crecimiento de la persona cuando viene a los pies de Cristo. Entonces el discipulado es muy importante, como les digo, reconocemos esto en la iglesia, esto también lo reconocemos, pero ya esta parte estamos careciendo de esa función. Y luego viene, ¿qué es lo que viene aquí? La iglesia y el tiempo de la cosecha, sacar el fruto.
Entonces, como cuando uno pues cultiva trigo, uno saca las espigas, ¿no? Porque ya va a sacar el fruto. Y aquí es cuando prácticamente la iglesia va tomando forma. Y esto viene a ser algo reproducible. ¿Qué quiere decir? Que se repite el ciclo, una y otra vez. Ahora bien, ese es para recordar, ¿no? Yo quiero que volvamos y retomemos lo último que hicimos en esa parte del entrenamiento. ¿Alguien recuerda qué parte es la que nos quedamos la última vez? ¿Ah? ¿Alguien recuerda? No repasar. Y esto queda grabado en video, ahí van a quedar el testimonio. Debemos orar bastante, luego así hacer las dos temporadas. Ajá. Excelente. Ok, muy bien, gracias. Entonces vamos a ver el tiempo de la entrada, cómo Jesucristo comisionó a sus discípulos en Lucas 10. Esta es la parte que nosotros nos compete, ¿no? De poder ir y buscar esa persona de paz. En esa parte nosotros estábamos viendo la representación y comenzamos a dibujar. Yo sé que pues algunos de ustedes no les gusta el dibujo, a mí también no me gusta mucho, pero trato de hacerlo lo mejor posible. Vayamos a Lucas 10. Lucas capítulo 10, y voy a leer para ustedes cómo Dios comisionó a los 70. ¿Lo tenemos? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Cómo los envió? De dos en dos. Siempre busque un compañero. Busque a alguien que pueda ser su compañero de milicia para poder llevar la palabra. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cómo personificábamos esa parte? Ese versículo que prácticamente es el versículo 2. La hermana Aurora ya nos había mencionado. Una persona que ora, ¿no? Entonces hacíamos esto y poníamos a una persona orando. Es necesario orar, hermanos. No podemos ir al campo de batalla o al lugar donde ya Dios tiene preparado ese terreno sin participar de la oración. Tenemos que orar, tenemos que clamar al Señor por ello, para que Dios nos guíe al lugar indicado. Luego, en el versículo 3, ¿qué dice el versículo 3? ¿Cómo personificamos esa parte en la cual ya hemos orado, pero vamos a encontrar algo? ¿Ah? ¿Cómo dice el versículo? Vamos a hacer, Dios nos envía como corderos en medio de lobos rapaces. Y entonces dibujábamos un animal de estos, ¿no? Y prácticamente hacíamos como un dinosaurio aquí. No, hoy sí ya se parece más a un perro, ¿no? O un lobo. Y pues llegamos a esa personificación de ser enviados como corderos en medio de lobos rapaces. ¿Qué representa esto, hermano? Peligros, exacto. Hay peligros. ¿Qué tipo de peligros podemos encontrar nosotros? El rechazo, el desprecio, ¿que le qué? Violencia, que le tiren la puerta, que le escupan. De eso he escuchado mucho aquí en Tuluá, que prácticamente le tiran la puerta, pero antes de tirarle la puerta le hacen pedacitos del tratado, lo tiran al suelo y le dan el escupido. Y luego le azotan la puerta enfrente de uno. Eso va a suceder. ¿Qué sería lo peor que pudiera suceder? Que este día
que lo mataron. ¿Está dispuesto a morir por la causa de Cristo? Bienaventurados sois, dice la Escritura, si por mi causa sois vituperados. En Mateo habla acerca de eso en el Sermón del Monte. Bienaventurados sois. ¿Están dispuestos a padecer hasta la muerte por la predicación del Evangelio? Ahí viene esa gran pregunta, ¿no? Luego, pues, abordamos el versículo 4. ¿Cuál es el consejo que nuestro Señor Jesucristo nos da en relación a poder ir, pero no llevar ciertas cosas? Ajá, entonces dice: no llevéis alforja. Yo ponía una alforja así. Calzado sería las chanclas, ¿no? Que yo sinceramente, pues, más o menos le hice así. ¿Qué más? Bolsa. Ustedes ponían una bolsa de supermercado aquí. Y pues vamos a ver aquí de camisetas. Deja de camisetas. No, pues no. Yo creo que la bolsita ahí está. Bueno, ¿qué más? Dice que no saludéis a nadie por el camino. Esa parte no la entiendo bien. Dice: no saludéis a nadie por el camino. Esto prácticamente, si vemos, todo es distracciones. Como ya la parte de nuestro Señor Jesucristo es que Él los estaba mandando a una ciudad en específico, pero en el camino ellos podían sufrir ciertos peligros si llevaban ciertos tipos de cosas. ¿Recuerdan ustedes la historia del buen samaritano? ¿Qué es lo que sucedió en el camino? Lo robaron, lo golpearon, etcétera, etcétera. Entonces, no llevar nada que pudiera provocar ese peligro o distracciones en el camino. Entonces, cualquier cosa nos puede suceder con alguien que nos saluda. Nos puede quitar aún la parte de que nos lleve hasta ese lugar, de decirnos: hay una emergencia, tienes que irte de regreso, etcétera, etcétera. Entonces, es estar totalmente concentrados en la misión que Dios nos está encomendando, de poder ir y predicar el Evangelio. Hemos abordado versículos 2, 3, 4, y ahora vamos a adentrarnos a estos versículos que hacen falta. En el versículo 5, ¿qué nos dice? La paz sea en esta casa. Perdón, en cualquier casa, perdón, sí, el versículo completo, sí. La paz sea en esta casa. Entonces, pues, como van de dos en dos, si usted quiere dibujarlo, pues prácticamente vamos hacia una casa, y esa casa, pues vamos a ver si realmente pues hay una persona de paz. Nosotros tenemos que contextualizar esto, hermano. Y digo contextualizar porque si nosotros decimos: pase a esta casa, y lo tomamos literal, ¿no? Nos vamos a evangelizar aquí a esta zona y tocamos la puerta y le decimos: pase a esta casa, y esperar a que nos respondan. Tenemos que contextualizar en el aspecto de que en aquellos tiempos esa era la manera de poder saludar a las otras personas. Si uno era aceptado o uno era despreciado, pues generalmente estaba atribuida esta frase. Y lo que está diciendo, dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Paz sea a esta casa. Ok. En su momento, nosotros vamos a adelantarnos un poco, pero vamos a encontrar más adelante una enseñanza acerca de un semáforo. Luz roja, luz amarilla y luz verde. Si nosotros llegamos a una casa, nosotros venimos y llegamos: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Qué desea? Pues nos gustaría compartirle la palabra de Dios, no sé si nos permite. No tengo tiempo. Por favor, si se pueden retirar. ¿Sería esa una casa de paz?
llega a otra casa y le dice, buena señora, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Será que nos puede permitir un momento? Pues quisiéramos hablarle de la palabra del Señor. Bueno, sí puedo, pero si pudiera hacerlo rápido, está bien. Bueno, vamos a compartir la palabra. Le comparten la palabra. La persona se le hace la invitación si quiere recibir a Cristo y dice no. Pero está la opción de decirle, cree que nosotros estamos dando unos estudios de parte de la iglesia, son bien bonitos. Le gustaría escuchar a alguno de ellos, pudiéramos regresar otro día. Sí, me parece bien, está bien. Pueden regresar, no hay problema. ¿Será que podemos venir el día sábado a las 3 de la tarde? Sí, está bien, vengan hacia el sábado a las 3 de la tarde. ¿Será esa una persona de paz? Y ahí viene esa parte de poder categorizar quién es una persona de paz y quién no lo es. Una persona de paz, independientemente si recibe o no Cristo, pero nos da acceso a su casa, se convierte en una persona de paz. Porque esa es la oportunidad de poder sembrar la semilla, o bien, pues, darle la parte que necesita ella entender acerca de lo que es el arrepentimiento y creer en el Evangelio. Pero se convierte en una persona de paz, hasta el punto de llegar y de consensuar si es necesario continuar o no en esa casa. Estamos en el versículo 5 y el versículo 6, pues prácticamente nos habla acerca de una persona de paz. Y eso de encontrar una persona de paz, o sea, lo que dice en el versículo 6, y si hubiera allí un hijo de paz, que esto también se cataloga así como hijo de paz. No ofrece resistencia, no es el hecho de estar luchando con una persona, sino es la parte de poder llegar y ver si hay acceso o no. Y la gran comisión es poder ir y poder alcanzar a las personas con el Evangelio de Jesucristo. Si no quieren, llega ese momento en el cual pues nosotros tenemos que ir, como dice la Escritura, dejar esa casa e ir a la siguiente. Lo que dice a continuación, no sé si tienen alguna pregunta en relación a esta parte que es un hijo de paz, una persona de paz, una casa de paz. Todos tienen el mismo fin, en fin, ok. Si quisiera como decir algo. En este momento que está pasando en una ciudad grande, entonces yo decido que voy a ir a revisar. Sí. Tengo una casa y soy un desconocido total, con la inseguridad que hay. Yo preguntaría que alguien de le abre la puerta a alguien que va a abrir. Yo no lo haría. O sea, yo nunca vi la manera en que yo conocí a Cristo. Entonces hay que mirar cuál sería como la manera en que se va a entrar en ese barrio, en esa parte. ¿Sabes? Eso es de las dos personas nada más. No sería como primero hacer como una campaña, como comunicar, algo así, donde se va a llegar porque si a mí llegara a mi casa, más si hay una mujer, es una sola mujer, de golpear, vengo con una buena nada de salvación a predicar el Evangelio, eso es muy difícil, yo nunca le digo nada, aún todavía nunca se nada, más desde lejito le digo, yo conozco la palabra, gracias, que le bendiga, porque hay una inseguridad muy grande. Imagina una ciudad como Bogotá, no hay viaje de resto. Sí. Yo creo que ahí hay que ir mirando las formas. Sí, es que lastimosamente pues yo sé que vamos a llegar a las casas y no todos nos van a recibir, y de eso estamos claros. Pero sí hay personas que ya están prácticamente trabajadas por el Señor. Y de esto pues yo le estaba pidiendo a nuestro hermano Pastor Miguel, ¿no? Que él tiene una experiencia muy bonita en relación a eso. Y ¿cómo se siente, pastor, para brindarnos ese testimonio? ¿Está bien? ¿Lo hace, Juan? Sí, ya, venga.
Sí, no. Sí, es que para poder escuchar de la parte como ellos hicieron una estrategia de poder repartir unas hojas, que vale la pena poder escucharlo, cómo fue. Te miro más alto, hermano, te estás creciendo, te estás estirando. Pero sí es una estrategia. Son los zapatos que tienen tacones. Bueno, hermano, Dios los bendiga. Amén. Bueno, pues voy a tratar como de resumir, ¿cierto? Para poderles hablar. Bueno, pues hay una estrategia que el Señor hace unos años pues me mostró la forma como podíamos trabajar como iglesia en la parte del evangelismo y el discipulado. Lo hicimos una sola vez con la congregación, pero después llegó todo esto de la pandemia y pues ustedes saben que esa pandemia, mejor dicho, hizo un retroceso tremendo en muchas cosas. La estrategia se llama Queremos orar por ti, así se llama la estrategia. ¿En qué consiste, hermanos? Nos vamos a un grupo, hacemos la invitación a la iglesia, concientizando a los hermanos de la congregación la responsabilidad, el anhelo que debemos de tener por predicar el evangelio, salir y hacerlo. Nos reunimos un grupo de hermanos. Recuerdo que la vez que salimos fuimos como no fuimos muchos, fuimos como unos 10 más o menos. Pues casi siempre cuando se trata de evangelizar van 2 o 3, ¿no? Y pues esto no debería ser así, ¿cierto? Debería ser más. Entonces la idea es empezar a capacitar a los hermanos para la estrategia que se va a emplear. ¿Cuál es la estrategia, hermanos? Nosotros escogemos un sector, digamos que estos son barrios, escogemos un barrio donde vive, digamos, una hermana de la iglesia, o un barrio X, ¿cierto? Donde no vive ninguna persona de la iglesia. Y lo que hacemos es con un papel, un tratado que tenemos nosotros, pues lástima no lo traje, pues yo se lo entregué al pastor, donde dice: queremos orar por ti. La iglesia, en este caso Centro de Fe y Esperanza Tuluá, está realizando una campaña de oración por las personas que viven en este sector. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué persona no quiere que oren por ella? ¿Cierto? O sea, yo sé que es importante uno llegar de entrada y vengo a predicarte el evangelio y todo esto, es importante eso, pero a veces cuando empezamos de esa forma, inmediatamente ya hay una persona que se está sintiendo ya atacada con lo que cree, ¿no? Y a veces nosotros somos muy dados a no saber evangelizar y tendemos a predicar un evangelio anticatólico o bueno, o anti-testigos de Jehová o anti lo que la persona... Exactamente, lo que tenemos que mostrar es a Cristo. Entonces, lo que hacemos es que le decimos a la persona, un ejemplo, estamos realizando una campaña de oración y queremos orar por ti, por las peticiones que tengas, si tienes un hijo que está enfermo, bueno, tantas cosas que están. En el folletico dice, hay un espacio con una flechita hacia abajo, donde ¿qué pasa? Ese tratado se lo dejamos a la persona y le decimos: mira, en unos minuticos arrimamos por ese tratado y mientras tanto esa persona lo lee y escribe tus peticiones en esa hoja, escribe tus peticiones. Entonces, digámoslo así, disimuladamente, abajo pedimos los datos de esa persona. ¿Cómo lo hacemos? Ahí abajo dice: si tú deseas que sigamos orando por las peticiones, podrías dejarnos tu nombre, tu dirección, todo eso, y si desea que te visitemos en algún momento para continuar orando por ti, nos puedes dejar aquí el día y la hora en que podemos hacerlo. Entonces lo dejamos, la persona se queda con el papel y seguimos casa por casa. Lo mismo lo hacen los diferentes hermanos en diferentes bloques de barrios. ¿Me hago entender? ¿Sí me están comprendiendo hasta ahora? Entonces cada persona se queda con el folleto y lo lee. Como yo le dije, ¿qué persona no quiere que oren por ella? La persona anota sus peticiones, tremendo, bueno. Y nosotros después, cuando ya recorremos la vuelta a la manzana, vamos y recogemos los papeles. Hermano, la sorpresa que nos encontramos era tremenda. En su mayoría las personas colocaron sus peticiones y colocaron ahí: sí, me gustaría que nos visiten, me gustaría que vinieran a mi casa a tales horas,
otros no colocaban nada, solamente colocaban las peticiones, pero la mayoría colocaba, me gustaría que me visitaran tal día, tal día, tal día. Eso lo hicimos, recuerdo, un sábado, y nos llevamos un cerro, hermanos, de peticiones, cosas impresionantes que empezamos nosotros a notar en ese sector, o sea, en ese barrio, y cosas impresionantes que la gente empezó a comentar, y la mayoría nos dejaban sus números. Entonces lo que hacíamos era que en esa semana proclamábamos semana de oración en la iglesia, donde tomábamos todas esas peticiones y las pegábamos en un tablero grande y empezábamos a orar persona por persona. No sé si los hermanos se acuerdan que eso lo hicimos una vez. Persona por persona empezamos a orar, a clamar por esas peticiones y a llamar. Yo encargaba a algunas personas que llamaran, que tomaran esos papeles. Digamos que al pastor Rigo le entregaba 10 folletos que representan 10 personas, y él se encargaba de mirar si esa persona pedía que la visitaran en esa semana, y él llamaba a esas personas, ¿verdad? Y él iba y visitaba, como dice hermano, de 2 en 2, a esa persona en esa semana. El trabajo, usted se puede imaginar cómo era, porque la mayoría de las personas, pues, que sí, recuerdo que yo conté más o menos como entre unas 20 y pico de visitas, de personas que decían, quiero que vengan, por favor, a tales horas estoy dispuesto, estoy dispuesto. Entonces ahí se va a requerir el trabajo de toda la iglesia, ¿no? Eso sería muy bueno. Lo que hacíamos en esa semana entonces era visitar y orar todos los días, de lunes a viernes hacíamos esa semana de oración, y el día sábado anunciábamos un impacto evangelístico en ese mismo barrio. Ya las personas nos conocen a nosotros, ya las personas, pues como nosotros hemos estado pendientes esa semana, ¿cierto? Hemos estado orando, hemos ido a visitarlos, que la parte de, digámoslo así, de visitación y todo esto, entra, como dice el pastor, a empezar a sembrar esa palabra, pero todo esto se realiza para llevarlos al punto clave, que es el que, ¿cuál es? Bueno, ya estamos en otra parte, que es la parte de sembrar la semilla, ¿no? Con un proceso se ha estado preparando a las personas. Entonces ya las personas nos conocen por completo y hacemos el impacto, y no va a pasar como a veces sucede, de que digamos que vamos a hacer un impacto evangelístico en tal barrio y nadie sale. Bueno, gloria a Dios porque escuchan desde las casas, pero nadie sale. ¿Por qué? Porque llegamos así, ¿cierto? Entonces, son por eso como formas o estrategias para poderlo hacer, y ese día, como las personas nos conocen, lo que hacemos es que nos vamos una hora antes, los mismos hermanos que ya visitaron, digamos, la hermana visitó 10 personas ese día, las llamó, la estuvo pendiente, la invitó para esa campaña, el pastor otro día. Entonces esas mismas personas que ya hicieron contacto con esas familias, lo que hacen es, mira, hoy a tales horas vamos a estar aquí, en esta parte, vamos a estar orando y predicando la palabra, y las personas van a tener toda la confianza para ir. Créanme, mis hermanos, que tuvimos una muy buena respuesta. Hubo un grupo muy bonito de personas, y lo que se hizo en ese momento entonces fue dar un mensaje evangelístico, dar un mensaje, y las personas ese día entonces escucharon la palabra del Señor. Las experiencias son muchas, porque primero, como mencionaba ahorita el pastor, unos lo reciben, otros no, ¿cierto? Hay casas que no quiero saber nada. Bueno, seguimos para la otra, ¿cierto que sí? Vamos, sí, claro. A veces hasta yo veía personas que llegaban y dejaban entrar a los hermanos. O sea, nosotros no nos vamos a dar cuenta cómo nos va a recibir las personas si no vamos, ¿cierto? Si no nos arriesgamos a hacerlo. Entonces, a veces la gente recibe personas de claro, de todo eso. Entonces, lo que hacían muchas veces, venga, tome jugo. Yo recuerdo que algunos hermanos lo hicieron pasar, y hasta ahí mismo llegaron y les predicaron y les invitaron. Después algunas de esas personas las vimos en la iglesia, y después de esa campaña lo que hicimos fue establecer un grupo familiar en ese, o célula, como le quieran llamar, un grupo familiar en ese barrio, y allí entonces empezó a haber un fruto especial. Entonces esa es como decir la visión. Gracias, hermano, gracias. Vamos a poner este por aquí.
Sí, la cosa es como hacer una estrategia de poder alcanzar a las personas. Sé que el modelo bíblico es algo que funcionó en aquel tiempo, pero también puede funcionar todavía en nuestros días. Entonces, la cosa es que generalmente pues, el modelo que tenemos de la iglesia es traer gente a la iglesia, dentro de la iglesia, y no, el modelo bíblico siempre es salir a buscar a las personas. Entonces, esa es la parte como podemos ver, podemos poner ideas. O sea, Dios nos ha dado facultades, nos ha dado esa parte pues de su Espíritu Santo para poder llegar hasta este punto y poder llegar a cumplir lo que es la parte del modelo bíblico que estamos viendo.